Bueno, pues gracias a Dios ha sido un tiempo ya de mucha bendición. La verdad es que pues ahorita al estar entonando las alabanzas y pues estar escuchando pues estas verdades acerca de nuestro Señor, pues te toca el corazón de una manera muy especial. Le doy gracias a Dios por las hermanas también que nos dirigieron la alabanza el día de hoy. Fue mucha bendición para mi vida. Y pues sí, hasta ahorita siento, pues sí, el corazón conmovido. Y pues le doy gracias a Dios por este tiempo de tanta bendición. Y pues es un gusto estar aquí al frente. Le doy gracias al hermano Matt que me da la bendición, el privilegio de poder estar aquí. Y pues sirviendo al Señor de esta manera, y pues también los extraño mucho verlos, extraño el tiempo de comunión ahí con ustedes en la iglesia también, pero pues bueno, sé que todos se están cuidando mucho, ¿no? Y están haciendo lo que les corresponde también. Entonces les mando un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes, con mucho amor, con mucho cariño en el Señor, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy tenemos que continuar también con nuestro estudio en el Sermón del Monte, ¿vale? Y pues seguiremos avanzando. El día de hoy vamos a estar haciendo lectura de los versículos 14 a 16 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Entonces, si lo tienen por ahí, si ahí tienen sus Biblias, como ya ha dicho el hermano Marco, los animamos a que, aunque aparezca el versículo ahí en la pantalla, ustedes saquen su Biblia. Tener la Biblia en la mano también es de mucha bendición, ¿no? Y el hecho de estarla ocupando, pues obviamente espero que sea diario, no nada más ahorita el fin de semana, pero pues que todos lo estén ocupando ahorita, ¿no? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Entonces dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, te amo, muchas gracias por este día que tú nos has dado, Padre, que ya ha sido de tanta bendición. Hemos estado pudiendo ver tus misericordias en nuestra vida, Señor. Eres tan bueno, Padre, y podemos ver tu mano poderosa actuando entre nosotros. Y sabemos que nosotros podemos estar confiados en ti, Señor, tranquilos, en paz contigo, Padre, porque tú eres nuestro Dios y sabemos que tú eres soberano y que tú estás en control de todo. Y podemos estar en reposo contigo, Padre. Entonces, gracias por este tiempo que tú nos permites. Ponemos todo este tiempo en tus manos, rogando que tú hables a los corazones, Señor, que sea tu voz, que sea tu espíritu, hablándonos específicamente lo que tú nos quieras hablar a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y tú eres el único que las puedes suplir, Padre. Entonces, ponemos todo este tiempo en tus manos. Te damos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces, Señor. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como ya hemos estado viendo a lo largo de estos estudios, pues bueno, primero tenemos que recordar algo, que aquí Jesús le está hablando específicamente a hijos de Dios, ¿no? Le está hablando a cristianos que ya le conocen, que le están conociendo, pero que ya tienen una relación íntima, personal, de amor con Él, ¿no? Entonces eso es lo que sabemos. Sabemos que Jesús le está hablando a creyentes, ¿vale? A creyentes. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque de eso depende, pues, cómo se toman estas palabras, ¿no? Y ya hemos visto todas estas, como decían los hermanos, ¿no? Estas paradojas, que realmente es algo increíble y que es la realidad de nuestra vida como cristianos, ¿no? O sea, somos personas con carne, pero también con un espíritu que antes estaba muerto, corrompido, pero que Dios, a través de Cristo y su obra, nos ha hecho salvos, y entonces ahora en nuestro espíritu hay vida. Y de hecho nuestra vida ya inició. Aunque muramos y estemos ahorita aquí en este tiempo en la tierra, nuestra vida en Dios ya inició, ¿no? Y entonces somos nuevas criaturas. Hemos sido trasladados y somos ahora sus hijos,
somos salvos gracias a Él, gracias a su obra. Entonces, hay que ver esto. ¿Qué dice la primera sección? Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, antes de entrar de lleno a toda esta parte, tenemos que aclarar muy bien algo. Jesucristo es la verdadera luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él mismo lo dice. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Este va a ser el título distintivo que el Señor mismo se aplica a sí mismo. Él mismo se lo aplica a sí mismo, ¿no? Y podemos leerlo ahí, si ustedes buscan en su Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué luz? La luz de la vida. ¿Quién es esta luz de la vida? Es Jesucristo mismo, el Dios eterno, la luz que ha sido desde siempre y que siempre será. Está hablando de esta misma luz. Entonces, tengamos muy claro esto. Jesús es la verdadera luz del mundo. No tenemos que confundirnos en esta parte. Incluso este título ni siquiera es aprobado para el considerado el mayor de los profetas. Es Juan el Bautista. Si ustedes saben, en el Evangelio de Juan se habla acerca de Juan el Bautista, ¿no? De hecho, me gustaría que leyéramos una parte de esto en Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 6 al versículo 9. ¿Okay? Introducción a todo el Evangelio de Juan. Un evangelio que habla específicamente de la divinidad de nuestro Señor, ¿no? De Dios 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios, ¿no? Entonces esto debe quedar muy claro. Juan capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por la luz. No era él la luz, hablando de Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿No? Y Juan lo estaba declarando, Juan el Bautista, después de haber pasado unos 400 años en que Dios estaba de alguna manera en silencio. No Dios con las personas, sino simplemente el pueblo no tenía una revelación nueva, hasta que Juan el Bautista dicen, aquel que viene allá, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues qué privilegio de profeta, ¿no? No nada más estar anunciando algo que venía, sino algo que venía y que vino en su tiempo. Eso es increíble, ¿no? Qué bendición y qué testimonio el que estaba dando Juan, ¿no? Y ciertamente algunos estaban yendo con la finta de que, pues Juan es la gran cosa. No, a ver, espérense. Juan solamente se puede considerar un gran profeta, no por él, no por lo que él estaba nada más diciendo, sino por a quién estaba anunciando. Y era Jesús mismo, era Cristo mismo el que le había dado esa revelación, ¿no? Entonces, qué grande, ¿no? Que incluso el más grande profeta ni siquiera él es la luz. ¿Cómo nosotros no podemos andar por ahí bien crecidos, ¿no? Soy luz, ¿no? No, es Dios mismo el que es la luz verdadera. Entonces tenemos que, de verdad, debe de quedar bien claro esta parte. Entonces, ahora en nuestro texto, este título Jesús lo aplica a sus discípulos, ¿no? A sus seguidores, no nada más a los 12, sino a todos los que estaban ahí como fieles seguidores de Cristo, ¿no? Que ya estaban en una relación personal con Él. Y entonces, solo de manera en que ellos pueden brillar con la luz en el mundo es gracias a que esta luz no es propia, no es algo que nace, no es algo que fluye naturalmente de una persona. Es algo que sí va a fluir naturalmente y de una manera milagrosa del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, de nadie más.
de nadie más. Y esta es una declaración que está haciendo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, no aquellos, no los que no me conocen, no los que no tienen una relación conmigo, ustedes que me siguen, ustedes que me aman, ustedes que están en una relación personal conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Dios es luz. Otro pasaje para comprobar esto, Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿No? Y si no lo pueden buscar ahorita, no se preocupen, simplemente déjenlo anotado, ¿vale? Para que después lo puedan estar leyendo, ¿vale? Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sale? Entonces, para que entendamos, no es algo que sale de ti, no es algo que nace de ti. La luz que puedes ver en tu vida ahora no es algo que nació de ti, es algo que te está regalando el Padre. Entonces, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el inmutable, el eterno, el gran yo soy. Está hablando de este mismo Dios, el único que es la verdadera luz del mundo. Entonces, los cristianos no brillan como la luz, sino como luminarias. Esta es una palabra que va a ocupar uno de nuestro texto. Lámparas, de otra manera dicho. Entonces, vamos a leer todos juntos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿okay? Lámparas, de otra manera dicho, en el mundo, ¿okay? Ahora, de ahí vamos a ver también, integrando esta parte, ¿no? Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 35. Hablando de Juan el Bautista se dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Okay? Hablando de Juan el Bautista, entonces diciendo, él era una fogatita, ¿no? Él era una lámpara que estaba alumbrando en ese momento y por un momento creyeron que eso era suficiente. Alumbrarse con la luz de este profeta, un gran profeta ciertamente, pero se estaban conformando con eso. No, todavía ni siquiera sabían, todavía ni siquiera conocían lo que había de venir. La verdadera luz del mundo. ¿Ok? Entonces, esto ya debe de haber quedado claro. Nosotros solamente podemos brillar y nos podemos llamar como luz, no por ningún mérito nuestro, no por algo que nosotros hagamos o algo que nosotros logremos, sino por la obra milagrosa del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que es la verdadera luz del mundo. Es la única manera que podemos brillar, no hay ninguna otra manera. ¿Ok? Entonces, una vez aclarando este punto, pasemos a ver cuáles son las implicaciones del hecho de que Jesús nos esté diciendo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Eso en qué manera va a impactar nuestra vida. Entonces, Jesús, hablándole a creyentes, a cristianos, les dice, vosotros sois la luz del mundo. Se refiere a que solo los cristianos tienen la luz. Esto es importante, por supuesto, porque esto te va a diferenciar a cualquier persona con la que tú te rodees, a cualquier religión. Y es algo que es definitivo y que debe marcar tu vida. Porque aquí es una afirmación que pareciera ligera, ¿no? Ah, sí, somos la luz del mundo y suena muy bonito y alumbra y suena bien, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de una afirmación que es radical.
Y cambia, eso es lo que cambia de una persona que conoce a Cristo y que conoce su verdad a una que no. ¿Ok? Entonces, la primera implicación que va a tener este texto es que el mundo está en completa oscuridad. Esa es la primera declaración, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está en total tiniebla. Y ahora esto no se refiere a que, no, pues aunque sea las estrellas le brillan, no, es oscuridad total, absoluta. ¿Alguna vez han estado en este tipo de oscuridad? Es algo escalofriante, ¿no? Cuando estás en este tipo de oscuridad, quizás algún cuarto que ni siquiera tenga ventanas, ¿no? Y apagan la luz y te pones la mano aquí enfrente de tu cara y ni siquiera puedes ver tu mano, ¿no? Está hablando de este tipo de oscuridad, no es una oscuridad simplecita, ¿no? Incluso en ese tipo de oscuridad, si hay un puntito de luz roja, ese puntito de luz roja se ve, ¿no? Y alumbra un poquito, pero no, se refiere a una total y absoluta oscuridad. Y todos estábamos ahí, en esa oscuridad, ¿no? Éramos, pues, literal como cucarachas, ¿no? Arrastrándonos en la oscuridad. Sí, nos arrojan un poquito de luz y no, fuga, ¿no? Vámonos, huye. No quiero ver esa luz. Estoy en la oscuridad. Amo la oscuridad, ¿no? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro 1, 19, dice la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Como a qué? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ok? Ahora, hermanos, no importa lo que tengan que decir los grandes pensadores o el conocimiento que se llegue a tener sobre cosas triviales del mundo. Eso no importa. Lo que importa es el conocimiento que se tiene sobre las preguntas fundamentales de la vida. Fundamentales, sí, porque debemos de aclarar, no estamos hablando de una iluminación como la iluminación del conocimiento y de que soy una persona muy pensante y que entonces estoy iluminado por conocimiento secular. Obviamente no está hablando de esto, ¿no? Y el hermano Ravi Zacharias, algunos de ustedes lo conocen, lo define en 4 puntos que son las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es el significado del ser humano? La moralidad, ¿qué es el mal? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es el verdadero problema de la humanidad? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es mi destino? Todas estas preguntas que absolutamente todos en algún momento se las hacen e intentan dar sus respuestas. ¿Pero qué creen? Como creyentes, como cristianos, nosotros podemos afirmar tener la verdad absoluta. Y no es por arrogancia, no es por, pues es que yo tengo todas las respuestas. No, se trata porque Cristo las tiene. Dios las tiene y las tiene aquí en la palabra. Y si nosotros creemos en ella, no la creemos a medias de, pues más o menos, y me gusta un poco lo que dice aquella corriente de pensamiento, entonces agarro un poquito. No. Es Dios afirma algo y esa es la verdad absoluta y total. Y nosotros solamente podemos llegar a conocer esta verdad absoluta y no nada más saberla intelectualmente, sino verdaderamente creerla y que sea algo íntegro de tu vida, algo personal, ¿no? Entonces, el mundo secular no puede dar respuestas con este respecto. Solamente su palabra, solamente Dios. ¿Ok? Entonces, no hay nada de luz en el mundo aparte de la luz que es provista por el pueblo y la fe cristiana. Así. Y debemos de ser muy tajantes con esto. Ahora, muchos
Intentan apropiarse el nombre de científicos y ponerse encima el nombre de la ciencia y en nombre de la ciencia intentar probar sus puntos. Lo que ellos ciegamente están diciendo y que creen afirmar, la ciencia es de Dios. La ciencia es de Dios. Todas las leyes de la física son de Dios. Cuántica, matemáticas, física, lo que quieran. Las leyes las instauró Dios. Quieren ganarle con un cerebro finito al ser infinito. Imposible, imposible. Dios es el dueño de absolutamente todo y nosotros creemos en su verdad, en la verdad que Él nos ha revelado. Y eso es lo que nos debe de preocupar. No vamos de andar intentando, especulando a ver, es que me pica la cabeza no poder encontrar una respuesta a esto. Tranquilo, tranquilo. Confía en su palabra, confía en sus promesas y no necesitas nada más. No te desvíes de la fe cristiana nada más porque es que esta pregunta me cuesta. No, confía en el Señor, confía en Dios, amárrate a Él y amárrate a sus promesas. Entonces, esa es la primera implicación. ¿Okay? El mundo está en completa y total oscuridad. Segunda implicación es que el cristiano ordinario, ¿okay? Cualquier cristiano puede entender estos grandes misterios. ¿Los entiende? ¿No? Me acuerdo de un testimonio que platicaba el hermano Matt cuando estaba en primaria, ¿no? Y le estaban intentando inculcar ahí cosas de la evolución y cosas así con su maestro. Y el hermano Matt, apenas recibiendo al Señor, se para y le dice: no, eso no es cierto. Yo no vengo del mono, tal vez usted sí, pero yo no. A mí Dios me hizo. Solo sé que Dios hizo a Adán e hizo a Eva y de ahí venimos todos. ¿Cuántos años tenía? Chico, en primaria. Y ya era algo que era parte de él. Cualquier cristiano debe de saber estas realidades, ¿no? Las sabe, ¿no? Nada más es cosa que las predique, que las saque. Entonces, nosotros sí tenemos la respuesta. Nosotros sí tenemos luz. Creemos que su verdad está revelada en su palabra y que puede ser entendida y aceptada solamente con la ayuda de su Espíritu Santo. Esa es la realidad, ¿no? Y así es como nosotros podemos tener este conocimiento. Ahora, quiero que todos leamos en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 18 y vamos a leer todo hasta el versículo 25. ¿Okay? 1 Corintios 1, 18 al 25. Híjole, y esto le debe de pegar a cualquier persona que realmente no esté cimentado en su fe en Cristo. De verdad, o sea, porque esto es algo con lo que tú vives, es con lo que te desarrollas, es con lo que eres, ¿no? Entonces, si ya lo tienen, vamos a leer a partir del versículo 18, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está, golpezote, golpezote. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está. Listo. Sí. O sea, híjole, intento pensar esto. Obviamente no alcanzamos a entender la mente de Dios, que es increíble. No podemos. Pero nos permite conocerle, ¿no? Es incomprensible, pero conocible. Y entonces está diciendo, a estos que se creen sabios, ¿sabes qué? Su inteligencia, su sabiduría está vacía, está hueca, no es real. La verdadera sabiduría es la sabiduría que solamente yo, puedo dar. ¿Y qué crees, mi hermano? Si estás teniendo un problema con esto, ahí dice la palabra, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él te la va a dar sin quejarse, sin ningún reproche. Te va a dar esta sabiduría para conocerle personalmente a Él. Increíble, increíble. Ahora, esto nos llama a todos los creyentes a realizar algo positivo y entonces compartir el evangelio. ¿Sí? Ahora, si tú lo sabes, no es nada más para que lo sepas y lo tengas ahí de conocimiento, ¿no? De equipaje nada más. No, es para que lo uses, para que lo prediques, para que prediques a Cristo. Oye, pero ¿cómo le hago? Pues ahí te está diciendo, a Cristo crucificado, ¿sí? Que murió, ¿pero qué? Que después de 3 días resucitó y que ahora vive y que ahora reina. Y que Él es el único que puede hacer perdón de pecados. Y nosotros podemos confiar en Él. Y Él nos hace salvos. Y entonces somos sus hijos. Y entonces pasaremos la eternidad con Él. Ese es nuestro Dios. El Dios verdadero, el Dios fuerte, el Dios milagroso, el Dios increíble. Ese es nuestro Dios. Ahora, hablando a Pablo en su conversión, ahí en Hechos, capítulo 26, versículo 18, también está increíble la manera en la que le habla, ¿no? Se enfrenta directamente a Pablo y le está hablando directamente y le dice, le manda esto. A la hora que él le está diciendo que vaya a predicar, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es nuestra comisión. Dios nos salvó a Pablo para que fuera un cristiano a todo dar y que se quedara ahí descansando. Y Pablo le quedó más que claro, ¿no? Lo podemos ver en la palabra. Pero salió a predicar. A predicar. Entonces, recordemos, esto es solamente posible porque Dios mismo, la luz del mundo, está en nosotros. Está en nosotros. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada pudimos ver este versículo en donde dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Okay? Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos analizar y hacer esta comparación entre la sal de la tierra, la luz del mundo? ¿Qué hacemos? Observen esto, y es algo bien interesante. La sal va a ser un elemento que va a estar operando internamente. Se tiene el ejemplo aquí de la masa, ¿sí? Y ahí en medio, ahí está la sal. Estamos entre el pueblo. Nosotros estamos en la masa. Y entonces nosotros debemos de estar mostrando esta manera de vivir, ¿cierto? Y nosotros, Dios nos da el poder y Dios nos usa para conservar a este mundo, ¿no? Y es lo único que Dios está esperando, ¿no? Está esperando, está conservando al mundo para que muchos le lleguen a conocer a Él personalmente. Ahora, entonces, la sal opera internamente. La luz, por otro lado, va a operar externamente. ¿Sí? Externamente. Véanlo de esta manera. Incluso el Señor Jesús predicaba también, ¿no? Con la semilla de mostaza, el árbol, la semilla, el reino de Dios. En la tierra, el sol alumbra todo. Alumbra todo. Y alcanza a todos lados. Eso quiere decir que va a estar alcanzando a todo mundo en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de situación en la que te encuentres. Así es la manera en la que Dios obra, ¿no? Dios alumbra, Dios da, Dios provee.
Entonces, una manera en la que lo puedo pensar, piensen en un lugar en donde han visto algunos lugares donde hay, por ejemplo, aquí, justo en este lugar, aquí adentro hay sombra, allá afuera está la luz, ¿no? Piénsenlo en sus casas, ¿no? Afuera de su casa, pues está la luz del sol, ahorita con todo, que hace bastante calor, por cierto, ¿no? Pero adentro de la casa está la sombra, ¿cierto? Entonces piensen que nosotros vamos a estar como si estuviéramos afuera en el sol, como creyentes, y tuviéramos un espejito. ¿Qué pasa cuando cae la luz del sol en el espejo? Se refleja, ¿no? Y entonces puedes mover aquí el espejo, entonces puedes alumbrar el lugar donde está la sombra, ¿no? Y arrojar luz. Algo así es con nosotros. No es que nosotros seamos la luz y que nos sintamos la gran cosa, sino que Dios nos arrancó del lugar en las tinieblas, en el lugar donde estamos en la sombra, nos arrancó y nos traspasó a su reino, al reino de la luz. Y entonces ahora, teniendo ese mismo reino de Dios dentro de nosotros, podemos estar como estos espejos, como estos reflectores, reflejando ¿qué más que el mismo rostro de Cristo? Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Nosotros debemos de ser un reflejo claro de Cristo mismo, ¿no? Entonces veamos esta diferencia. La sal opera internamente, la luz opera externamente, ¿vale? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Debemos de ser el reflejo vivo de Cristo en el mundo. Y debemos de ser reflectores de su luz, Entonces la Biblia primero nos dice lo que somos, la sal de la tierra, y después lo que hacemos, alumbrar al mundo. ¿Sí? ¿Sí vieron eso? Primero la Biblia nos dice qué es lo que nosotros somos. Somos la sal de la tierra, y después ¿qué hacemos? Debemos de alumbrar al mundo con la luz de Cristo. La tragedia frecuentemente ha sido que las personas proclaman el evangelio solamente en palabras, pero su vida entera y la actitud es una negación del mismo evangelio. Se saben el evangelio porque se los han contado tal vez desde chicos, pero no lo están viviendo. Y eso es fuerte, eso es algo triste. Y que ocurre mucho. Sí, habemos muchos que quizás fuimos criados en lo que llaman cuna cristiana, ¿no? Hogar cristiano. Pero ¿saben qué? Yo les puedo decir claramente, desde chico, yo no tenía esa luz. Ciertamente la guía de mis padres fue de gran bendición y gracias a Dios los ha usado hasta el día de hoy. Pero yo no tenía esa luz. Fue hasta que Cristo mismo entró y Él hizo su obra. Y fue una entrada no suavecita, tranquila. No, fue una entrada abrupta. Porque así es como opera Jesús, ¿no? Te va a llegar a tocar, ¿no? Me encantaba una frase que decía, creo que era el hermano Bill Britt o Mark Webb, no recuerdo. Alguno de ellos seguro, ¿no? Pero decía, es como un complot, ¿no? Llega Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo. Y te amarran el corazón. Y te cambian. Y rompen toda esa roca que estaba en ti. Y revienta. Y entonces la luz de Cristo está en tu vida. Esa es su obra. Y es una obra milagrosa que solamente Él puede hacer. ¿Pero qué creen? Como cristianos, como creyentes, debemos de vivirla. No solamente hablarla, debemos de vivirla. Debemos de vivir su evangelio. Nosotros entonces no debemos de poner ningún otro obstáculo al evangelio, ¿Sí? El evangelio en sí mismo es
un choque, una confrontación directa con el no creyente. Directa. Entonces no quieras ponerle algún otro obstáculo. Ahora, como ya te dijeron que tú eres la luz del mundo, ahora vas a brillar y te vas a creer superior a los demás, vas a intentar hacer menos a las demás personas y creerte mucho. No, todo lo contrario. Ya conociste cómo estaban todos los demás, porque nosotros estábamos ahí. Y no te hagas como el que no te acuerdas de lo malo que hacías. Pudiste haber aparentado. Como yo pude aparentar muchas cosas de chico, pero mi corazón es el que dice la verdad. En el sentido, no en el que dice la verdad real, no absoluta, sino la verdad de mi condición, de que estoy corrompido, no estoy quebrado. Y solamente Dios puede hacer un cambio real en ese corazón que está destrozado. Solamente Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debe brillar esta luz? Vamos a leer todos juntos Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8 y versículo 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Te preguntas, ¿cómo lo hago? Cristo ya te mostró cómo hacerlo. Él dio el ejemplo vivo de cómo se puede hacer. ¿Y sabes qué? Si tienes alguna dificultad, el Dios de paz estará con vosotros. Está con nosotros, Dios está con nosotros. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto. ¿Requiere valor? Sí. Sí requiere valor, ¿no? Hay veces que estás con tus colaboradores, estás con tus amigos, familia, lo que sea, y de repente empiezas a sentir esa presión y como que te da cosa hablar, ¿no? Y no quieres decir nada por, no sé, por salir avergonzado o lo que sea, pero ¿sabes qué? Dios está en ti. Dios está en ti. Y si tú le pides de su sabiduría, de su gracia, de su paz, Él te va a ayudar a compartir de su luz. Necesitas de Él. Necesitamos de su gracia. Entonces veámoslo de manera práctica. Ya vimos, la primera cosa que hace la luz es exponer la oscuridad. La expone. Y las cosas que pertenecen a la oscuridad, ¿sí? O sea, está la oscuridad y hay cosas que se hacen en la oscuridad. Y eso lo está exponiendo la luz. Las peores cosas siempre suceden cubiertas en oscuridad. E incluso el hombre natural se va a avergonzar de estos hechos ante la luz. Así sucede. Y tú lo puedes recordar en algún momento de tu vida. Y seguramente puedes recordar algo reciente, ¿no? Pero seguro puedes recordar algo que seguramente te avergonzó hacerlo frente a alguna otra persona. Tan sencillo como esto, ¿no? Llegan a la iglesia, están con los hermanos y llegan con el pastor Mateo. Y entonces, ahí sí bien pulcros en sus palabras, porque no me vaya a escuchar una grosería, no se me vaya a salir ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues por respeto. No, ¿qué es por respeto? No, es porque te da vergüenza que alguien que está en la luz te vea hacer cosas de la oscuridad. No, y digo, esto es muy superficial, ¿no? Una palabra que se te salga, ¿no? Pero actos inmorales, actos de sexualidad, ¿no? Lo que sea, ustedes pueden pensarlo, pornografía, adicciones, alcohol, lo que sea. Ustedes saben lo que les avergüenza y lo que les avergonzaría hacer frente a otra persona, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque saben que están en la oscuridad.
y haciendo cosas de la oscuridad, no de la luz. Y pues bueno, esto obviamente le sucede mucho más claramente al hombre natural, al hombre que no conoce al Señor, ¿no? E inmediatamente sucede. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, dice, Juan 3, 19 al 21, después de tener uno de los pasajes y los versículos más conocidos de toda la Biblia, ¿no? Y más evangélicos, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué? Son hechas en Dios. También se explica la causa de la oscuridad entonces. ¿Cuál es la causa de la oscuridad? El problema realmente es la separación de la humanidad de Dios. Están separados. ¿Qué? Es el verdadero problema. Y el Evangelio lo dice. Estás alejado de Dios. No tienes a Dios en tu vida. Entonces la luz no solamente expone la oscuridad, sino que también va a proveer el único camino fuera de la oscuridad. La humanidad no necesita más luz. La humanidad no necesita más luz, sino que necesita una naturaleza que ame a la luz y odie la oscuridad. La luz está. Cristo vive. Cristo no está oculto a nadie. Él no se está escondiendo de nadie. La luz está presente, pero somos como esos bichos que se prefieren arrastrar debajo de las rocas antes de estar en la luz. Hay luz suficiente, pero necesitamos este nuevo corazón y que se abran estos ojos espirituales para entonces poder ver verdaderamente la luz. Mi abuelito, el hermano John Hall, el doctor John Hall, que muchos de ustedes lo conocen, nos platicaba, ¿no?, de sus tiempos de misiones allá en Usila, ¿no? Y estaba hablando con uno de los sacerdotes de allá del pueblo que ya había aceptado a Cristo. Ya había aceptado a Cristo verdaderamente con el Evangelio. Y mi abuelo le preguntaba, ¿no? Oye, Pacheco, ¿por qué después de estar más de 12 años estudiando la palabra en un seminario, después de tantos años de estar estudiando, después de estar meditando, ¿por qué no te arrepentías, no? Y venías a Cristo? John, ¿sabes qué? Cuando un hombre está ciego, no puede ver nada de la luz. Nada. Y esa es la realidad. Solamente la podemos ver a través de Cristo, haciendo su obra milagrosa en nuestras vidas. Solo hay un camino, y es Jesús. Entonces, como cristianos, debemos de proveer un estándar mostrando que hay otra forma de vida que es posible para la humanidad y solamente es en Cristo. Debemos demostrar buenas obras ante la humanidad. No se debe oscurecer ni restringir esta luz, sino que debemos dejarla brillar. Debemos dejarla brillar. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer de nuevo completo nuestro texto. Sale en Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Hay que leerlo completo nuevamente. ¿Ok? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una ciudad asentada sobre un monte. Ahorita es un poco más complicado entenderlo, pero quizás muchos han tenido estos viajes quizás a la ciudad de Puebla o a algunos pueblos o lo que sea, ¿no? Y ustedes pueden ir en la autopista y de repente se ven lucecitas flotando. Se ponen y se puede observar, ¿no? Esto era algo que está muy claro en los tiempos de Jesús. O sea, Herodes mismo construyó un cerro para construir ahí todo su palacio, ¿no? ¿Y para qué era? Pues para que con la luz que se alumbraba, pues todo el mundo lo pudiera ver. ¿Se entiende este concepto? Entonces, nosotros debemos de ser como esta ciudad, asentada sobre un monte. ¿Para qué? Para que las personas puedan ver a Dios, para que puedan ver a Cristo, para que puedan ver este camino. La segunda ejemplificación que se tiene aquí, ¿no? La vela, ¿no? Una velita. No se va a poner sobre un almud. Un almud es una medida, ¿no? La ocupan para el granero. Es como una cubetita. No vas a agarrar una vela, la pones y de ahí encima el almud. No, la vas a poner en el candelero, aquí bien puesta para que alumbre a toda la casa. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de vivir para Dios. Debemos de ser un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en las personas. Entonces, todo esto mencionado previamente es en relación a la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios ante la humanidad. ¿Ok? Ante la humanidad. Entonces, debemos de brillar con el fin no de ser glorificados nosotros a nosotros mismos, sino para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, ¿no? Al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora veamos la función en relación con Dios. A través de la luz que arrojamos, nuestras buenas obras, ¿sí? Porque la luz se refleja en las buenas obras, en lo que tú puedes hacer, ¿sí? En los hechos, en que no, digamos vulgarmente, no eres tranza, ¿sí? Que no le robas horas a tu trabajo, a tu empleador, ¿no? Que no pues haces cosas malas, ¿no? Delante de los hombres, que no, cuando estás en la autopista o en la ciudad, no te desinteresan los señalamientos, sino que vas a estar cumpliendo. Buscas cumplir. Pero entonces, en nuestra relación con Dios, número 1, damos evidencia de nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, al estar arrojando esta luz, al estar teniendo estas buenas obras, damos evidencia de nuestro servicio a Dios al obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Número 2, van a servir como muestras de gratitud por todas sus misericordias, tanto espirituales como temporales, ya que la gratitud se va a expresar tanto en palabra como en hechos. ¿Ok? Número 3, nos sirve para ser seguidores de Dios, que han sido comandados por Él mismo a ser santos. Dios nos ha llamado a ser santos, así como Él es santo. ¿Okay? Primera de Pedro 1:16. Sed santos como yo soy santo. Entonces, vean la gran responsabilidad que tenemos. Tenemos nuestra responsabilidad en relación con nuestro prójimo. Y tenemos esta responsabilidad también en relación con Dios. Y debemos vivir como tal. Debemos de vivir como esta luz en este mundo que está lleno de oscuridad. Para terminar, me gustaría darles un pequeño párrafo que me gustó mucho. Dice: esta luz, entonces, es humildad, no predicada,
sino practicada. Es arrepentimiento, no como algo descrito ni como algo inculcado, sino algo ejemplificado. Es mansedumbre manifestada, es misericordia en cuerpo propio, es pureza de corazón, es paz encarnada, es Cristo, su luz alumbrando en ti y en mí. Y para terminar quiero leerles un último versículo, si gustan buscarlo conmigo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Esta es nuestra oración como creyentes, esta es nuestra realidad como creyentes, esta es nuestra vida. En esto nos movemos y en esto somos. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que sigan pasando un buen tiempo ahí en sus casas con sus familias. Que el Señor les siga bendiciendo. Sean de bendición allá en su hogar. Busquen honrar el nombre de Cristo. Busquen leer la palabra juntos. Busquen orar juntos. Ahora no hay ninguna excusa para nadie, ¿no? Es el momento que Dios nos está permitiendo para tener esta relación firme con nuestra familia y compartir del amor que Dios nos ha dado. Entonces, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les amo en el Señor, les extraño, pero si Dios nos permite nos estaremos viendo pronto. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos.